Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en lo que fue, sin exagerar, el Big Bang de la inteligencia artificial moderna, la arquitectura Transformer. Es la tecnología que está detrás de casi todo lo que usamos, desde los chatbots con los que conversamos hasta los buscadores que nos resuelven la vida. Vamos a desarmarla para entenderla bien. Para entender por qué los Transformers fueron una revolución, primero hay que hacerse esta pregunta. A ver, antes de 2017, hablar con una IA era un poco frustrante, ¿no? Parecía que no podían seguir el hilo de una conversación. Le decías algo y a la tercera frase ya se habían olvidado de lo primero. Bueno, resulta que había una muy buena razón para eso. Este será nuestro mapa del tesoro. Primero un viajecito al pasado para ver cómo era el mundo antes de los Transformers. Después, el momento clave, la revolución de la atención. Nos meteremos en las tuercas de la máquina para ver cómo funciona. Luego, veremos la explosión de modelos que esto generó, cómo Hugging Face hizo que todo esto fuera accesible para cualquiera, y al final, por qué esto realmente marca un antes y un después. Ok, empecemos por el principio. Imaginen una biblioteca infinita, una que tiene todos los libros que se han escrito y se escribirán. Antes de los Transformers, los modelos de IA eran como los bibliotecarios de ese lugar. Unos bibliotecarios bastante particulares. Estos modelos se llamaban redes neuronales recurrentes, o RNNs, y su método era leer de forma secuencial, o sea, para entender la segunda palabra, tenían que haber leído la primera, para la tercera, la segunda, y así, una por una en fila india. Suena lógico, ¿verdad? Pero este método tenía un límite de velocidad enorme. Entonces, para que quede claro, el lío era doble. Primero, la lentitud. Era un cuello de botella terrible. No se podía acelerar el trabajo porque cada paso dependía sí o sí del anterior. Y segundo, que es el problema de ser olvidadizos, era la memoria. Para cuando el modelo llegaba al final de un texto largo, ya no se acordaba de cómo había empezado la historia. El contexto simplemente se perdía en el camino. Y entonces, en medio de este panorama, llegó la solución. En 2017, un grupo de investigadores de Google publicó un artículo científico que no era una pequeña mejora, no. Fue como patear el tablero y rediseñar por completo las reglas de cómo una máquina entiende el lenguaje. Claro que esto no salió de la nada. Hubo intentos, como se ve acá. En los 90, las LSTMs intentaron darle mejor memoria a los modelos. Luego, en 2014, se empezó a usar la atención como una ayudita extra, pero el verdadero salto, el momento de genialidad, fue cuando en 2017 se preguntaron, ¿y si nos deshacemos de toda la parte secuencial y nos quedamos solo con la atención? Y el título del artículo es una genialidad porque lo dice todo. Atención es todo lo que necesitas. Era una declaración de principios, casi una provocación. Estaban diciendo, olvídense de leer palabra por palabra, ya no hace falta. Habían descubierto cómo hacer que el modelo viera todo el texto de un solo vistazo. Y este cambio de paradigma es la clave de todo. Pasar de procesar una palabra a la vez, en fila, a procesarlas todas juntas, en paralelo. De repente, se podía usar toda la potencia de las tarjetas gráficas modernas, las GPUs, que son buenísimas para hacer miles de cálculos al mismo tiempo. La velocidad no aumentó, explotó. Y eso permitió entrenar modelos con cantidades de texto que antes eran impensables. La escala lo cambió todo. Bien, pero ¿cómo es posible leer todas las palabras a la vez sin que se haga un lío y se pierda el contexto? Bueno, la respuesta está en un mecanismo brillante que es el corazón del Transformer, la autoatención. Piénsenlo de esta forma, la autoatención le da a cada palabra el superpoder de conversar con todas las demás palabras de la oración al mismo tiempo. En vez de solo mirar a la que tiene al lado, puede crear conexiones con cualquier otra palabra, sin importar qué tan lejos esté. Una buena forma de entenderlo es con una analogía. Digamos que tenemos la frase, el robot dejó caer la bola porque estaba oxidado. La palabra estaba, ¿a qué se refiere? ¿Al robot o a la bola? Bueno, estaba hace una consulta. ¿Quién o qué estaba oxidado? Luego compara esa pregunta con la clave o la etiqueta de las otras palabras. Robot encaja perfecto, bola no tanto. Entonces extrae el valor, la información de robot. Y listo. Así estaba sabe que se refiere al robot. Este proceso se repite para cada palabra, enriqueciendo a todas con el contexto global. Pero, esperen, que se pone mejor. Esto no lo hace un solo mecanismo. El modelo tiene múltiples cabezas de atención trabajando a la vez. Es como tener un comité de expertos.
Uno se especializa en gramática, otro en el significado de las palabras, otro en el tono. Cada uno analiza la oración desde un ángulo distinto para tener una comprensión súper completa. Con la publicación de este artículo, el mundo de la IA no dio un paso adelante, dio un salto cuántico. Lo que siguió fue una explosión de creatividad y nuevos modelos, muy parecida a la explosión cámbrica que llenó de vida los océanos hace millones de años. Y lo más interesante es que no hay un solo tipo de Transformers, es más como una caja de herramientas. Rápidamente aparecieron 3 familias principales. Primero, los solo encoders, como BERT, que son como detectives, buenísimos para entender a fondo un texto. Después, los solo decoders, como GPT, que son los creativos, los que se especializan en generar texto nuevo. Y finalmente, los encoder-decoders, como T5, que son los traductores, perfectos para transformar un texto de un formato a otro. Ahora, toda esta tecnología era increíblemente potente, pero también súper difícil de usar para alguien que no fuera un investigador de punta. Hacía falta un puente, y ahí es donde aparece una empresa que cambió las reglas del juego, Hugging Face. Lo que hicieron fue simplemente genial. Agarraron todos esos modelos complicadísimos, cada uno con sus propias reglas, y los metieron en una librería de código unificada y fácil de usar. Básicamente, le dieron la llave de este poder a todo el mundo. Por eso se le conoce como el GitHub de la IA. Y su creación estrella es una función llamada pipeline. Con esta maravilla, todo el proceso de cargar un modelo, preparar el texto para que lo entienda y procesar el resultado se reduce a una sola línea de código, algo que antes podía llevar semanas. Miren, para que se entienda lo fácil que es, tenemos 2 frases. Una súper positiva. Estoy absolutamente encantado con las nuevas funciones de esta librería. Y otra, bueno, bastante negativa. Esta actualización es lenta, tiene errores y rompió por completo mi flujo de trabajo. Vamos a ver qué dice el modelo. Y ¡pum! Ahí lo tienen. El modelo no solo las clasifica perfecto, sino que fíjense en la confianza, casi del 100%. Pensemos un segundo en esto. Con una sola instrucción, estamos aprovechando años de investigación y un modelo potentísimo que entiende los matices del lenguaje humano. Esto es democratizar la IA. Muy bien. Y para ir cerrando, demos un paso atrás para ver el panorama completo. Porque el impacto de esta arquitectura va muchísimo más allá de los chatbots o de analizar el sentimiento de una frase. Resulta que esta idea de la atención es tan poderosa que funciona para casi todo. Se está usando para que las computadoras vean y entiendan imágenes. Modelos como Whisper transcriben audio con una precisión increíble. Y hasta está revolucionando la ciencia. AlphaFold usa esta arquitectura para predecir cómo se pliegan las proteínas, uno de los problemas más difíciles de la biología. Así que, para terminar, volvamos a esa biblioteca del principio. Si antes teníamos bibliotecarios lentos y olvidadizos, ahora tenemos verdaderos maestros del lenguaje, capaces de leer, entender y crear a una escala que nunca antes habíamos imaginado. La gran pregunta que nos queda ya no es tanto cómo funciona, sino, con esta herramienta tan poderosa en nuestras manos, ¿qué nuevos universos de conocimiento y creatividad vamos a construir? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?